vamos a la parte más específica. Vamos a la identificación de riesgo. ¿Qué hacemos? Tenemos que seleccionar a los verdaderos riesgos, y no riesgos que podrían llegar a ser demasiado genéricos y nos deliramos haciendo una lista de riesgos que nunca van a suceder en un proyecto de software, ¿sí? Sino los verdaderos riesgos. Para esto nos puede servir lo que se llama una lista de comprobación de elementos de riesgo, como para dar una pauta de por dónde podrían llegar a aparecer los riesgos. Por ejemplo, puede haber riesgos tecnológicos, ¿sí? Aparte de la categorización, ¿no? Esto es una ayuda para identificar los riesgos que pueden aparecer en mi proyecto. Riesgos tecnológicos, riesgos personales, riesgos organizacionales, riesgos de herramientas, riesgos de requerimientos o riesgos estimados. Por ejemplo, bueno, tecnológicos. Puede ser que me haya equivocado y la máquina que me compré no me funciona. O personales, bueno, me enfermo. Riesgos organizacionales, cambian los gerentes de la empresa donde estoy realizando el proyecto. Riesgos de herramientas, bueno, la herramienta que empecé a trabajar, con la cual empecé a trabajar, no es la más indicada, no la entiendo lo suficiente, creía haberla entendido, pero no es así. Riesgos de requerimientos, bueno, el cliente quiere cambiar constantemente los requerimientos, o riesgos de estimación. Eso es para una teoría posterior, pero nosotros tenemos que estimar no solo tiempo, sino también cuánto nos va a salir el proyecto, cuánta gente necesitamos en el proyecto, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nosotros estimamos mal, por ejemplo, el tiempo que necesitamos para hacer el proyecto, puede ser que tengamos un riesgo. Bueno, entonces, con esta lista de comprobación, nos va a resultar un poco más simple tratar de identificar estos. Pero también lo que proponemos es que usen un enfoque de tormenta de ideas o brainstorming, ¿sí? Entre el grupo de desarrollo o directamente en base a la experiencia, si es que lo tienen, ¿sí? Pero un enfoque de brainstorming es muy útil en este paso. Entonces, a cada riesgo que nosotros hayamos encontrado, le tenemos que dar la categoría que corresponde, ¿sí? Tenemos que decir si es un riesgo del proyecto, si es un riesgo del producto o si es un riesgo del negocio, ¿sí? Entonces, a cada uno le vamos a decir cuál es la categoría en la cual corresponde. También hay una forma, una ayuda para tratar de reconocer cuáles son los riesgos que pueden llegar a aparecer en mi proyecto. Existe un listado de preguntas, que son las que se ven en la transparencia, que nos hacen pensar en ciertas tareas, actividades o algún tema específico que tenga que ver con el proyecto o con el desarrollo o con nuestra empresa o con el cliente, donde ante esta pregunta tenemos que respondernos realmente con la verdad en un sí o un no. Por ejemplo, ¿el equipo y sus clientes entienden por completo los requisitos o requerimientos? Yo tengo que tener claro cuál es la respuesta. Si digo que sí, y lo digo a conciencia, estoy tranquila. Ahora, si digo que no, ya ustedes podrán darse cuenta que existen varios riesgos que aparecen al responder con un no a esta pregunta. O, por ejemplo,
¿Los clientes se involucraron plenamente en la definición de los requisitos? Si yo digo que sí y estoy segura de lo que digo, no hay problema. El tema es cuando digo que no se involucraron plenamente. ¿Y eso qué me puede acarrear? Y bueno, justamente que vuelvan para atrás con algún requisito, que inicie ese tema de los cambios de los requisitos. O el equipo tiene la mezcla correcta de habilidades. Si tengo el equipo que corresponde, ¿sí? Cada una de estas preguntas está enfocada a un aspecto del proyecto que es importante que nosotros cuidemos y miremos con una lupa a ver si puede llegar a presentarse un riesgo o no. ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta con estas preguntas? Si la respuesta de alguna de estas preguntas es negativa, estamos frente a unos riesgos inminentes que ustedes los van a descubrir de inmediato cuando digan que no a esa pregunta. El grado de riesgo es directamente proporcional al número de respuestas negativas. Acá también vemos un ejemplo de cuáles podrían llegar a ser los riesgos y cuál es la categoría y su descripción, ¿sí? Por ejemplo, rotación del personal, es de categoría de proyecto, y la descripción es que el personal experimentado abandona el proyecto antes de que se termine, entonces tenemos un riesgo. O subestimación del tamaño puede ser tomado como de categoría de proyecto o de producto, por ejemplo, podría ser discutible, y la descripción de este riesgo es: se subestimó el tamaño del sistema, etcétera. Bueno, esto es como para que ustedes lo vayan leyendo como más detenidamente y vean cuáles son los riesgos que se pueden presentar en un proyecto de software. Una vez que tengo ya identificado los riesgos con sus categorías, lo que paso a la siguiente tarea, ¿sí? Que es el análisis de riesgo. Entonces, para cada riesgo, lo que voy a hacer es identificar su probabilidad, que era justamente una de las partes que componía el riesgo, y su impacto, ¿sí? El impacto sería la pérdida que nosotros le llamamos. Y vamos a construir la tabla de riesgos. La tabla de riesgos la vamos a construir con 4 columnas. La primera columna es la columna donde vamos a colocar todos los riesgos en desorden. La segunda columna vamos a colocar la categoría del riesgo, ¿sí? Proyecto, producto o negocio. La tercera categoría vamos a colocar la probabilidad, ¿sí? Esa probabilidad ya vamos a ver cómo podría llegar a ser expuesta. Y la cuarta categoría, el impacto. Entonces, la tabla nos quedaría de esta manera. Por ejemplo, pusimos 2 riesgos, el cliente cambiará los requisitos, sería la categoría, y falta de formación en las herramientas, también podríamos colocar la categoría. Como vimos que la categoría ya la hemos colocado, ahora nos falta la probabilidad y el impacto. ¿Cómo podemos hacer para aplicar o para llegar a tener la probabilidad de cada uno de los riesgos? La idea, esta es una forma, ustedes pueden llegar a encontrar otras, ¿sí? Pero esta es una forma simple de aplicar una probabilidad a un riesgo. Y entonces, ustedes pueden colocar menor de 10% cuando un riesgo es bastante improbable, entre un 10 y un 25% cuando el riesgo es improbable, entre 25 y 50% cuando el riesgo es moderado, entre 50 y 75% cuando es probable,
y cuando es bastante probable le sugerimos que sea mayor de 75%. Entonces, ustedes determinan en cada uno de los riesgos que han colocado en la tabla una probabilidad que ustedes creen que puede llegar a suceder, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dijimos que el cliente cambiará los requisitos de categoría de proyecto. ¿Y cuál es la probabilidad que suceda? Y bastante probable. Por lo tanto, le pusimos un 80%. La falta de formación de las herramientas, y bueno, somos nuevos, por lo tanto, también pusimos que es bastante probable y es un 80%. Y ahora pasamos a la otra parte que nos falta, estimar el impacto del proyecto. Y también es una sugerencia, es una forma simple de estimar el impacto y le damos 4 puntos. El primero, el 1, le vamos a poner 1 al riesgo que es catastrófico. Significa que se cancela el proyecto si ese riesgo sucede. El 2 lo vamos a llamar serio, que es una reducción de rendimiento, retrasos en las entregas, excesos importantes en los costos, etc. Un 3 tolerable, bueno, hay reducciones mínimas, pero posibles retrasos, pero no es algo totalmente grave. Y el cuarto, le vamos a poner un 4 a aquellos riesgos que son insignificantes, que tienen una incidencia mínima en el desarrollo de nuestro proyecto. Por lo tanto, la tabla quedaría de esta manera. Nosotros dijimos o hemos definido que el riesgo del cliente cambiará los requisitos va a tener una probabilidad del 80%, pero el impacto es serio, ¿sí? Es importante si cambia los requisitos. Por lo tanto, pusimos un 2. Y, por otro lado, el hecho que tengamos una falta en la formación de las teorías, de las herramientas, la probabilidad es del 80% y el impacto es tolerable, ¿sí? No es algo que nos cambie demasiado a nuestro proyecto. Entonces, lo que hacemos una vez que tenemos toda la tabla con todos los riesgos, con sus categorías, sus probabilidades y sus impactos, lo que vamos a hacer es ordenar la lista por probabilidad e impacto y luego trazamos lo que se llama una línea de corte. ¿Cómo vamos a hacer esta orden de esta lista y cómo vamos a lograr armar o definir a dónde colocar esa línea de corte? Bueno, Boehm recomienda identificar y supervisar los 10 riesgos más altos, pero a nosotros nos parece que es demasiado arbitrario. Lo que sí creemos es que tiene que ser un número exacto de riesgos, pero que tiene que depender del proyecto que nosotros estemos trabajando, ¿sí? De todas maneras, tiene que ser un número manejable, ¿sí? No algo excesivo porque no lo vamos a poder manejar. Entonces, los riesgos, una vez que ordenamos los riesgos que queden por encima de la línea de corte serán los que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Los que queden por debajo de la línea de corte, por ahora no los vamos a tratar. Los reevaluaremos cuando hagamos la supervisión de los riesgos y nuevamente analicemos a cada uno de los riesgos. ¿Por qué? Porque podría suceder que alguno de esos riesgos directamente ya tenga probabilidad 0 o que haya cambiado la probabilidad y sea mayor, por lo tanto suba y se presente por arriba de la línea de corte o directamente que la probabilidad baje mucho más y entonces sigue por debajo de la línea de corte y por ahora no le prestamos atención, ¿sí? Pero entonces, los riesgos que queden por encima de la línea de corte son los que nosotros vamos a prestar atención y vamos a hacer los planes y vamos a tratar de realizar la planeación de esos riesgos. ¿Cómo hacemos para
ordenar esta línea, esta tabla. Lo que vamos a hacer es, vamos a definir una forma algo no arbitraria, pero es algo, creemos que a conciencia. Los que tengan los riesgos, que tengan gran impacto, pero poca probabilidad, no los vamos a prestar atención. Pero los que tengan gran impacto y una probabilidad de moderada a alta, y los riesgos que tengan poco impacto, pero una gran probabilidad, esos son los que vamos a tomar en cuenta. Y teniendo justamente en cuenta esto que acabamos de decir, es que vamos a ordenar nuestra lista, ¿sí? Entonces vamos a recordar que el impacto es catastrófico, serio, tolerable o insignificante, y la probabilidad bastante improbable, menos de 10%, improbable entre 10 y 25, bueno, probable 50-75% y bastante probable 70%. Acá tengo un ejemplo donde hemos puesto diferentes riesgos que ya están ordenados. Fíjense que la probabilidad va de 80% a 30% y el impacto hay diferentes, ¿sí? Entonces, lo que voy a definir es cuál es, por dónde voy a colocar la línea de corte. Entonces, decidimos que la línea de corte la vamos a realizar a partir de acá, ¿sí? Fíjense que el impacto 3 era un impacto que no nos resultaba muy complejo, por lo tanto, y el 40% era algo que podía llegar a ser manejado, por lo tanto, los usuarios finales se resistan al sistema, es un riesgo que va a quedar por abajo de la línea de... Una vez que tengo ya la tabla realizada, todos los riesgos, con su categoría, con su probabilidad, su impacto, habiendo sido ordenados y habiéndole impuesto la línea de corte, sabiendo cuáles son los riesgos que vamos a gestionar o que vamos a planificar, esos que quedaron por encima de la línea de corte, a esos son los que vamos a generar estrategias. Y hay tres estrategias evidentes. La primera es evitar el riesgo, ¿sí? Tengo que realizar algo, ¿sí?, para que ese riesgo no ocurra. Por ejemplo, María se compra una máquina nueva y entonces el hecho que esa máquina vieja que tenía, que le estaba dando problemas, no va a suceder, ¿sí? Entonces evitamos ese riesgo. Pero a veces eso no puede ser, no se puede hacer, ¿sí? No todos los riesgos pueden ser evitados. Por lo tanto, lo que podemos hacer es minimizar el riesgo, achicar la probabilidad que ese riesgo esté presente. Por ejemplo, el hecho que un cliente cambie de requerimientos podría ser minimizado si nosotros tenemos diferentes conversaciones con el cliente y para estar seguros o medianamente seguros que lo que quiere es lo que nosotros entendimos. Y otras veces no podemos ni evitar ni minimizar el riesgo, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un plan de contingencia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar cuando el riesgo suceda? De manera de minimizar las consecuencias de ese riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que estar preparados. Ese riesgo sucede, tenemos que estar preparados y tratar de minimizar las consecuencias de que haya sucedido ese riesgo. Una cosa, perdón, para tomar la decisión acerca del tratamiento de los riesgos, se debe tener en cuenta el costo de la aplicación de estas estrategias, ¿sí? Por lo tanto, suele pasar
que en pequeñas empresas, cuando nosotros hablamos de gestionar los riesgos y hacerlo de esta manera tan con un proceso bien establecido, lo que decide la gente de la empresa es que el riesgo se presente y se actúa en su consecuencia. O sea, tener una estrategia ante un riesgo que sería reactiva, ¿sí? No tener gestión. ¿Por qué? Porque el costo de gestionar los riesgos, de realizar la identificación de los riesgos, el análisis, la planificación y la supervisión es muy costoso. Tiene que haber una persona que se encargue de mantener todo ese trabajo o mantener una constante visión de qué pasa con esos riesgos y eso cuesta. Por lo tanto, puede ser que digan, no, gestión de riesgos no hacemos. Entonces, también hay que tener en cuenta esas cosas. Acá hay otra ejemplos, ¿sí? De qué podríamos hacer ante un riesgo. Por ejemplo, enfermedad del personal, ¿qué podemos hacer? Bueno, reorganice los equipos de manera que haya más, traslape significaría unión, o sea, que comparten el trabajo y así las personas comprenden las labores de los demás, ¿sí? Esto lo que estaría haciendo sería minimizando el riesgo, ¿sí? O también puede suceder que si hay una gripe y hay una vacuna, se podría vacunar a toda la gente, por lo tanto, lo que haríamos sería minimizar el riesgo que la gente se enferme. Cambio de requerimientos, lo que propone acá es obtenga información de seguimiento para valorar el efecto de cambiar los requerimientos, maximice la información que se oculta en el diseño. Cada uno de ustedes dirá o los invito a que ustedes establezcan qué tipo de estrategia es la que está proponiendo, si es si es minimizar el riesgo, si es evitar el riesgo o si directamente lo que está proponiendo es un plan de contingencia. Luego, bueno, entonces dijimos que planeamos, hicimos todos los planes, tratamos de evitar algunos riesgos, tratamos de achicar la probabilidad de que un riesgo suceda o en el caso que esto no se pueda hacer, hicimos los planes de contingencia y luego la última actividad que se realiza en el proceso de gestión de riesgo es la supervisión de los riesgos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que los riesgos deben monitorizarse comúnmente en todas las etapas del proyecto, ¿sí? No solamente al principio y no al final. En cada revisión es necesario reflexionar y estudiar cada uno de los riesgos por separado, ¿sí? En cada vez que nosotros vamos a volver a analizar los riesgos. También hay que decidir si es más o menos probable que surja el riesgo y si cambiaron el impacto, la probabilidad, etc. Evaluar si ha cambiado la probabilidad, dijimos si la estrategia que nosotros generamos, por ejemplo, un riesgo sucedió y el plan de contingencia fue puesto en marcha. Eso estuvo bien hecho, fue válido lo que nosotros habíamos planteado o no, o tenemos que hacer algún cambio cuando nosotros desarrollamos los planes. La probabilidad que nosotros le dimos a un riesgo estaba bien, fue demasiado alto, fue demasiado bajo, ¿sí? O puede ser que aparezcan otro tipo de riesgos, o podría ser que algún riesgo ya no lo tengamos que tener en cuenta. Todas estas cosas son las que nosotros tenemos que mirar, rever cuando estamos haciendo la supervisión de riesgos. Bueno, los veo en la próxima.